que lleva a cabo para la elaboración de sus productos o la entrega de servicios. Si partimos de la base que toda organización tiene una misión, visión, valores y cultura, su quehacer diario se sustenta en dos elementos: la estrategia por una parte y por otra los procesos de negocio. La estrategia define los desafíos y metas para la empresa. Es el futuro organizacional. Podemos representarla en un balance scorecard en base a 4 bloques. El primero de ellos, el financiero, establece las metas en costos, utilización de activos, crecimiento y rentabilidad esperada, entre otros. El segundo bloque corresponde al de clientes. En este se define cómo llegamos a ellos, qué productos o servicios, cómo desarrollamos el mercado y finalmente cómo lo fidelizamos. El tercer bloque, el interno, se relaciona directamente con la forma en la que hacemos las cosas, con nuestras normas y procedimientos y en general nuestra gestión organizacional. El cuarto y último es el de aprendizaje y crecimiento. Aquí encontramos todas las metas y desafíos para que nuestros colaboradores logren los objetivos propuestos en los 3 bloques anteriores. Si vemos esta representación como un todo, básicamente estamos hablando de lo que deseamos entregar al cliente, es decir, cuál es nuestra propuesta de valor. También de todas aquellas cosas que debemos aprender, hacer mejor y optimizar, estableciendo procesos de mejora continua. Y por último, de las capacidades y habilidades que debemos incorporar en nuestra organización para que nuestro personal enfrente adecuadamente el futuro. En otras palabras, de las necesidades de capacitación y desarrollo. Retomemos ahora los procesos de negocio. Estos corresponden a la forma en la que hacemos las cosas. Dentro de ellos encontramos por una parte los procesos que se relacionan directamente con el producto o servicio entregado y por otra los de apoyo, recursos humanos, finanzas, planificación, entre otros. La forma en la que gestionamos estos procesos constituye la base para cumplir la propuesta de valor que le hacemos a nuestros clientes. La implementación de estos elementos se materializa a través de la estructura organizacional, la cual contará con la cantidad de unidades y cargos que se requieran para cumplir con la estrategia y cubrir todas las funciones necesarias para el desarrollo de las actividades. Para el diseño de esta estructura, tomamos en cuenta además los mercados y las características de la industria en la que nos desenvolvemos, la relevancia de las funciones y las actividades asociadas a la seguridad y salud laboral de nuestro personal interno y externo. Pensemos en quiénes serán los responsables de guiar estas acciones y cómo ello impacta en la estructura que estamos definiendo. También tenemos que considerar la relevancia de las funciones asociadas a la gestión del medio ambiente según las características del negocio que llevamos a cabo. ¿Requiere una estructura independiente para ello o basta simplemente con incorporar las funciones en alguno de los cargos existentes? Por último, debemos considerar las funciones clave del proceso, las que quedan expresadas en las descripciones de los cargos que se distribuyen en cada una de las unidades organizativas. Para asegurar aún más el alineamiento y el correcto desempeño de cada una de las unidades que conforman la estructura, es necesario establecer y dejar claramente definidos mecanismos de coordinación por una parte y por otra, fijar los límites que faciliten la toma de decisiones, tanto en el interior de las unidades organizativas como aquellas decisiones que afectan a más de un área. Estos dos elementos permitirán la verdadera colaboración mejorando los flujos de trabajo. No debemos olvidar que el recurso más importante de una empresa son las personas, son quienes ocupan los cargos, quienes ejecutan las funciones descritas y quienes le dan vida a la cultura organizacional. Cada una de estas personas como individuos tienen distintas motivaciones y preocupaciones. Como parte del diseño organizacional, debemos considerar las políticas y prácticas de recursos humanos como un eje fundamental para lograr el alineamiento y el logro de los objetivos.
futuro, incentivando las conductas correctas, capacitando y desarrollando las habilidades y conocimientos que requiere el negocio y compensando de manera justa los esfuerzos de cada uno. Finalmente, el alineamiento dependerá en gran medida de que la gente conozca el diseño organizacional, lo entienda y lo haga propio en su día a día. La comunicación es un eje fundamental para asegurar el éxito del proceso. Muy bien, chicos, más o menos ese es el espíritu del desarrollo del trabajo. Tenemos un área que es cultural, bien, que le estamos viendo como gestión cultural aplicada, y un área que es estructural de los procesos de negocios, ¿no? En sí. En los procesos de negocios tienes lo que son los diagramas de flujo, los procesos, de los cuales, bueno, como son varias áreas, pero le estamos pidiendo pequeñas empresas, microempresas en realidad, en donde vas a tener seguramente servicio al cliente, producción, contabilidad, ¿no? Con esos tres es suficiente. Entonces de ellos vas a seleccionar 5 procesos, ¿no? 5 procesos que vas a analizar con diagrama de flujo y vas a hacer la aplicación de la teoría que estás desarrollando, ¿correcto? Entonces, por ejemplo, a ver, en este caso, haré el tema en sí. Ok. Primero, el resumen ejecutivo lo tienen que hacer al último, ¿no? No vayan a comenzar haciendo, claro, a la hora de presentarlo, punto número 1, el resumen ejecutivo, pero ¿cuándo lo vas a redactar? Al último. Cuando termines todo el trabajo, recién vas a redactar el resumen ejecutivo. El resumen ejecutivo es un texto de aproximadamente 3/4 de página. Bien, voy a poner acá, 3/4 de página, que te indica el resumen de todo lo que vas a exponer y todo lo que has redactado. El resumen ejecutivo es un estilo que se presenta en una mesa de directorio. En una mesa de directorio donde simplemente tienes 3 minutos para hablar o 3 minutos para convencer, lo primero que haces es leer y mostrar el resumen ejecutivo. Si el directorio quiere conocer más de esa idea y que le ha gustado, el file se lo va a pasar a un gerente para que lo transcriba, lo describa, lo traduzca, etc. y después se lo explique en un minuto. Correcto, la cosa es rápida. Muy bien. Vayamos al punto número 2, los antecedentes. En los antecedentes ustedes tienen que conversar brevemente acerca de cuándo se ha aplicado eso, a quién se le aplicó esa teoría, qué casos hay importantes, ¿no? Qué casos hay muy importantes acerca de esta teoría aplicada. ¿Quién? ¿Qué empresa? No sé, o qué empresas. Antecedentes. 3, el marco teórico, que es la parte más fuerte, digamos, de lo que es el estudio en sí. Es en donde juntas las 5 bibliografías, ¿no? En el marco teórico. Yo los he pedido 5 bibliografías, ¿no? Es decir, 5 autores, digamos, sobre el mismo tema. Puede ser en inglés, puede ser en español, si te van a traducir algo extraordinario, ¿no? Pueden ser modernos, pueden ser antiguos. Muy bien. Luego, la parte número 4, que es donde ustedes ya van a hacer la aplicación. Tienes que crear un modelo de microempresa creado por ustedes. Una microempresa puede tener, bueno, si bien la legislación me dice 15, 20, puedes hacer una microempresa pues con 10 personas, 12 personas, en donde tú definas las áreas principales. Como es un pequeño negocio, de repente tienes una sucursal de cualquier tipo de bien o servicio, pero que tú hayas creado, ¿no? E idealizado, vas a estructurarla, o sea, vas a hacer el diseño organizacional. Bien, y seguramente en cada área hay por ahí 1 o 2 procesos importantes. En realidad, por ejemplo, un restaurante en el área de servicio al cliente tiene pues como 15 procesos diferentes, ¿no? Los puede haber. Como que puede estar gobernado por un par de procesos, porque al final de servir un plato tiene el mismo procedimiento y quizás la diferencia sea un poquito en la cocina, pero en cuestión de la ruta del pedido al servicio al cliente puede ser una ruta común,
para varios, ¿no? El área de pedidos a través de aplicativos también tiene una ruta, ¿no? Entonces es un proceso. Yo quiero que seleccionen de toda la empresa, de toda la microempresa, 5 procesos, todos con su diagrama de flujo, ¿no? Cada proceso con su diagrama de flujo. Y nosotros vamos a hacer en paralelo, porque recuerden que el diagrama de flujo es parte de la estructura organizacional. Muy bien. Pero el punto número 5 es muy importante, porque en el caso de indicar la estructura cultural de la empresa, ahí vamos a tener que aplicar esto, que es la gestión cultural aplicada. Tienes que ver el paradigma que se maneja, cuál es la misión, visión, cuál es la propuesta de valor de la empresa, ¿no? Y es esa cultura la que se va a basar para poder aplicar, digamos, ya la estructura organizacional, que cuando tú hagas las mejoras de proceso incluyas la parte cultural, ¿no? Porque en realidad mejorar un diagrama de flujo, eso se hace hasta con un software de investigación de operaciones para los tiempos mínimos y tiempos máximos. Bien, pero yo quiero que ustedes lo grafiquen, lo dibujen, lo expresen de la manera más empírica, a veces posible, porque quiero ver la idea, ¿no? Quiero ver la propuesta de valor. ¿Cómo incluir la propuesta de valor acá para la mejora del proceso? Uno puede decir, ya, voy a mejorar el proceso comprando un software, y se acabó. Sí, pero ¿quién lo va a manejar? ¿Quién va a estar a cargo de ese proyecto? ¿Qué cultura hay? Eso es lo que necesito, ya en paralelo con el estudio que ustedes hacen. ¿Ok? Y esos diagramas de flujo, bueno, tienen que tener los 5 procesos claves y tienen que aplicarse. Ahora, en el punto número 7 ya aplican la teoría, ¿no? Es donde voy a ver cómo aplicaron la teoría que ustedes están estudiando a la microempresa. Bien, ese es el trabajo en sí. Tiene mucho de redacción también y gráfico, ¿no? Hay que utilizar el sistema APA, que es el sistema que utilizan para sus proyectos de tesis también, para la redacción. Recuerden, tiene unas normas que son públicas, las pueden buscar en Google, las últimas APAs, ¿no? Y van a hacer una exposición cada grupo de 7 minutos, ¿no? Con una cantidad de PPTs que creo que no deben pasar de 12 PPTs, ¿no? Con eso ya tienes que explicar el tema, ¿no? El tema hay que presentarlo redactado en impreso y también al aula virtual o al correo electrónico que les voy a dar, ¿ya? En impreso es muy importante presentarlo para poder evaluarlos a la hora de la exposición. Le voy a hacer algunas preguntas y esa va a ser la nota que ustedes van a tener, ¿no? ¿Preguntas al respecto, chicos? Cero preguntas, 0 efectos. ¿Ok? Revisen bien. Entre la 4 y la 7, ¿dónde se ponen los procesos? ¿En la 7? No, disculpe. En la 6. Entre la 4 y la 6. Los procesos se ponen en la 6 y en la 4. ¿También trata la empresa? Tus procesos están en todos lados, ¿ah? En la 4, que es el caso aplicativo, básicamente ahí lo que vas a hacer es presentar el modelo de la empresa. ¿Qué es la empresa? ¿A qué se dedica? ¿Cuál es el modelo que ustedes aplican para desarrollar su microempresa? Si gustas todavía, ahí no estás haciendo análisis del diagrama de flujo, estás presentándola. ¿A qué se dedican? ¿Cuál es la actividad? Como ustedes presentan una empresa para un proyecto de empresa, ¿no? ¿Qué es lo que hace? ¿A qué público llega? Esa es la presentación del caso aplicativo, ¿no? Ahí todavía no has definido los procesos en sí, ¿no? La 5, muy importante porque es la estructura cultural, la misión, la visión. Quiero saber cómo es tu colaborador, cómo es tu gerente líder, ¿no? ¿Tienes un área específica de desarrollo de la calidad del proceso o no la has puesto? ¿No? ¿Tienes un área de servicio y reclamos al cliente? O sea, como áreas, ¿no? La estructura cultural y sobre todo, ¿cuál es el paradigma que vas a manejar y quieres desarrollar? Profe, en la 5, cuando dice estructura cultural,
me acuerdo que los primeros temas se hizo un gráfico relacionado a... Sí. A eso se refiere usted. Claro, recuerdas, ahí tiene Ya, el gráfico, ya. por ejemplo, ¿no? De la estructura cultural en las primeras clases, correcto. Bien. Ahora, dentro de la estructura cultural de la empresa, también tienes estrategias de manejo, ¿no? ¿Qué estrategias de manejo hay para tus líderes, ¿no? Coaching, mentoring, ¿qué estrategia desarrollas para tus colaboradores, ¿no? O sea, ¿bajo qué entorno cultural están trabajando? Por ejemplo, les comento, hace muchos años, muchas décadas, cuando tú ingresabas a un banco a trabajar, lo primero que hacían era, luego de tomarte el examen y citarte y firmar tu contrato en recursos humanos, era llevarte donde el jefe. Y el jefe te decía, bueno, tú vas a hacer estas funciones y vas a trabajar, ahí está tu escritorio, arregla tus cosas y me vas preguntando. ¿Listo? Pero hoy en día se hace lo que se llama no solamente la capacitación, ¿no? Voy a aprender a teclear esto, voy a aprender a meter estos valores, y a imprimir. No, ahora te haces un proceso de inducción en la empresa. La inducción significa el aprestamiento que el colaborador nuevo va a tener dentro de la organización. Vamos a contarte acerca de quiénes somos, para qué estamos, cuál es nuestra misión, cuál es nuestra visión, cuáles son nuestros paradigmas que nos gobiernan, ¿bien? Quiénes son nuestros líderes y qué es lo que vamos a hacer dentro de ellos. O sea, vas a estar imbuido de la cuestión cultural, de manera que te vas a identificar con el espíritu de la empresa y luego de todo ello vas a ir al escritorio de trabajar. Son dos cosas distintas. Muy bien. La capacitación en los procesos y lo que es la inducción, ¿no? Para que conozcas más acerca de la cultura. Entonces ahora se le ha agregado eso. Y en la inducción es donde conoces la misión, la visión, la estrategia de liderazgo que se maneja, cómo vas a participar tú dentro de ella, o sea, el aspecto cultural. ¿Por qué? Porque los analistas de administración han determinado que es muy importante el desarrollo del recurso humano, no solamente como conocedor de los procesos, sino como colaborador que se identifica con la cultura de la organización. Puede ser el mejor y más capacitado gerente o gerenta, pero si no estás dentro de la cultura que se requiere, no funcionas para la empresa. Así de simple. Por eso decimos que el liderazgo no es jerárquico. Puede ser el gerente, el jefe, la colaboradora, la telefonista, la recepcionista. Todos pueden ser líderes en sus diversas áreas. Entonces, eso es lo que quiero que desarrollen, ¿no? El lado de la gestión cultural aplicada. Muy bien, es en la parte número 7 en donde ustedes van a aplicar la teoría dentro de un marco cultural organizacional. Ahora, de repente a ti te ha tocado un tema que es netamente estructural. Vas a tener que agregarle la parte de la cultura organizacional, ¿no? Las teorías que ustedes tienen están desarrolladas más que todo por el lado estructural, los procesos. Muy bien, pero tú tienes que agregarle la teoría organizacional cultural para que puedas redondear el trabajo microempresarial, ¿no? Y mira, cuando haces consultorías es muy importante porque te van a contratar para hacer consultorías en pequeñas empresas en donde no hay nada más que los procesos, no hay diagramas de flujo, simplemente hay una especie de costumbre en hacer las cosas porque las costumbres son intrageneracionales. Es decir, mis tíos hacían esto, escribe acá, luego llevas allá. Y yo que soy sobrino y he entrado a trabajar a la empresa voy a aprender lo mismo. Y mi primo lo mismo, y se va trasladando de generación en generación. No hay diagrama de flujo, no hay cultura organizacional, la empresa no crece. O sea, se maneja, pero no crece. Y eso te lo demuestran los clientes. Los clientes son los primeros que te van a demostrar que no estás creciendo. O sea, no estás a la par de la cultura de estos días. Eso es lo que hay que hacer. Imagínate que tú haces una microempresa de talleres, por ejemplo, de
arreglos para autos, una pequeña empresa de